para todos. Hoy, por cuestiones técnicas, no voy a poder encender mi cámara, ¿sí? Pero de todas formas yo les voy a ir compartiendo los PPT y todo eso, ¿ya? Eso por un lado. La otra cosa, ¿recuerdan dónde quedamos en la clase anterior? Hablamos de la ética, de la moral, ustedes tuvieron ahí un debate que tenían que llegar más o menos a una conclusión. Y hablamos de la ética y de la moral conforme a las definiciones que daba Sócrates, ¿ya? Sí, y hablamos de los paralelos entre Sócrates y Cristo, que era parte de lo que planteaba el libro. Exacto, Nico. Vimos más o menos por qué se le comparaba en el libro a Jesús y a Sócrates, cómo era su forma de enseñar, cómo era su pedagogía, no, su andragogía, perdón, y cómo eran sus métodos didácticos. Ok, ahí quedamos. Les voy a compartir pantalla para mostrarles... a ver. Vamos a irnos para acá. Cuando puedan ver, por favor, me avisan, por favor. Acá nos quedamos. Se ve bien. Aquí nos quedamos porque yo les hablé de la parte etimológica de la palabra, las diferencias, que hacían cada una. ¿Sí se acuerdan? ¿Sí? Ok. En cuanto a lo que es la mayéutica y la relación que tiene con Sócrates, ¿ya? Va a ser el sistema para alcanzar el conocimiento verdadero a través de una inducción que desencadenaba en el... ¿Quién creó la mayéutica? Sócrates. ¿Sí? ¿Alguien se acuerda? Perdón, pero no escucho mucho porque no sé si será mi internet o qué, pero se está cortando un poco el audio. Sí, un poquito está cortando. Ah, ok, ok. Ahora sí, ¿cómo vamos? ¿Se corta? Todavía se corta, sí. Sí, se corta. Denme un... Ahí la profesora se conecta de nuevo. ¿Ahora sí me escuchan? Sí. Ahora sí. Genial. Uh-huh. Ok. Bueno, les decía que nosotros estuvimos viendo de que Sócrates fue el creador de la mayéutica, que era este sistema por el cual se alcanzaba el conocimiento verdadero a través de una inducción que desencadenaba en el alumbramiento de la verdad. ¿Ya? ¿Cómo era esto? Sócrates lo que hacía eran preguntas que iban a surgir con esa respuesta, y esas respuestas nos iban a llevar a otras dudas, y esas dudas nos iban a responder contenidos de conocimiento, que era lo que él llamaba alumbramiento de la verdad. Incluso él mismo se autoproclamaba como el que dio a nacer este tipo de cosas, ¿ya? Este tipo de conocimiento, esta didáctica de aprendizaje, a donde el alumno comienza a hacerse preguntas que surgen de la duda que le hace pensar el maestro, ¿ya? Hay varios profesores y corrientes de aprendizaje actual que están guiadas por el método de la mayéutica, hasta el día de hoy, ¿sí? Así que eso es importante. Quedamos aquí. Yo le decía, antes de que se cortara la señal, que Sócrates era muy parecido a los... ¿Con quién confundían a Sócrates? Con los sofistas, por su capacidad de debate y por su expresividad, ¿no? Tenían como cierta forma de comunicarse que era como un poquito confusa, ¿no? Pero obviamente Sócrates iba en profundidad, los sofistas solo engañaban. Exacto, Nico. Sócrates fue muy conocido por ser muy similar a los sofistas, ¿ya? Y eso es lo que llevó al nacimiento de la mayéutica. La forma en la que él ¿cómo decirlo? Él exponía esta clase de dudas solo con el fin de alcanzar conocimiento.
No para avergonzar, ni de forma irónica, ni para humillar, y tampoco para cobrar, como hacían los sofistas, sino que lo hacía para que la gente pudiera pensar, reflexionar sobre las respuestas, y de esta forma obtener conocimiento. Ya recordemos que los filósofos lo que buscaban era conocimiento. A ellos no les importaba hacerte dudar sobre cosas que no tuvieran lógica. A ellos les importaba el conocimiento real, ese alumbramiento de la verdad. Sócrates lo que hacía era preguntas con el objeto de hallar una definición de las cosas. ¿Sí? No se puede saber nada acerca de X, al menos que podamos definir X. ¿Sí? Si nosotros no sabemos la definición de algo, lo más probable es que no podamos, ¿cómo decirlo? Bueno, no podamos relacionarlo nada a lo conocido. No sé si le ha pasado, yo he conocido personas que usan palabras de las cuales no saben los significados. No sé si le ha pasado. Pero uno se da cuenta porque llegan y meten ahí una palabra que quizás para hacerse ver sabios o una persona súper coherente, y la verdad es que se hacen ver unas personas bien ilusas, un poco ignorantes o falta de conocimiento, y no tiene lógica lo que tratan de decir, porque una sola palabra que esté mal puesta arruina todo. ¿Sí? Esto pasa con la definición. Lo que Sócrates quería era hacer preguntas con el objetivo de comprender la definición de las cosas. Si no sabemos la definición de las cosas, difícilmente vamos a poder explicar algo. Es como ese alumno que lo mandan a hacer una exposición adelante de su curso y solo lee lo que tiene ahí en el papelito, en el cartelito, y cuando le hacen una pregunta no sabe nada. O si se le olvida una palabra, ya se le arruinó toda la exposición. ¿Sí? Esa es la importancia de saber y conocer la definición de las cosas. Sócrates también fue conocido por la forma irónica en la que preguntaba las cosas. Pero él usaba la ironía a modo de aprendizaje, ¿ya? No con el fin de humillar a nadie. La utilizaba frente a un interlocutor que aseveraba tener mucho conocimiento. O sea, es como en el caso de Jesús, cuando Jesús tenía estos diálogos con los saduceos, con los fariseos, él tendía a darle respuestas con doble intención. ¿Sí? Es esta clase de ironía. Cuando alguien cree que tiene mucho conocimiento y en realidad no lo tiene, y usted va y le responde de forma irónica. Y como dice Sócrates, el sabio que tiene más conocimiento es el que sabe que no sabe nada. Ya, esa va a ser una de las frases icónicas de Sócrates, que a veces se le da a otro filósofo, ya sin ser ellos los autores de la frase. En cuanto a lo que era la virtud y la ética, Sócrates decía que tenía que haber una coherencia entre la enseñanza de la virtud y el proceder. ¿Ok? Esto está muy relacionado a lo que es la praxis y la ortodoxia. ¿Sí? No sacamos nada como seres humanos, como lo enseñaba Sócrates, enseñando algo si nosotros no lo podemos llegar a practicar. Sucede con el Evangelio, sucede con la Biblia, y sucede en muchas cosas de la vida. No falta que alguien te da un consejo o te enseña algo y en realidad él no lo practica y entonces no tiene ninguna coherencia. Así que tenemos que tratar de tener ojo con eso y tratar de ser coherentes en cuanto a nuestra enseñanza y en cuanto a nuestra práctica, que sería nuestra praxis. Quien conoce el bien actuará y vivirá conforme a lo que sabe. Eso decía Sócrates. Si alguien conoce lo que debe hacer, va a actuar bien. Y es lo que hablábamos con el tema de la ética. ¿Sí? Hay formas, de nada sirve saber el cómo hacer las cosas si no lo hacemos. Ahí recuerdo que yo les hablé en cuanto a lo que era la doctrina egipcia de la salvación, cómo es que ellos se justificaban. No sé si alguien lo recuerda. También hablamos de que el juicio de la persona creyente es saber hacer el bien y no hacerlo. Ahí algunos dieron citas bíblicas, hablamos de algunas doctrinas medias raras que surgen, en cuanto a que saben lo que dice la Biblia y aún así lo hacen a un lado para ellos practicar otras cosas. Todo esto está relacionado a Sócrates. Y vamos a hoy hablar de la muerte de Sócrates, ¿ya? En la época de Sócrates es importante entender a modo cultural, los juicios duraban un día completo. ¿Ya?
Los griegos hacían juicios y el juicio duraba un día completo. El sistema de defensa constaba de 3 partes, ¿ya? Uno, que era la presentación de la acusación ante los jueces, estaban los jueces y se presentaba el caso, qué es lo que estaba sucediendo. En segundo lugar, venía la defensa y réplica del acusado, que es cuando el acusado podía defenderse y hablar en cuanto a lo que él había hecho. Y el tercero era el tribunal, ¿ya? Habían siempre 500 personas y esas 500 personas tenían que votar la sentencia. A diferencia de la actualidad, bueno, yo creo que muy pocos países tienen el sistema como Estados Unidos, que van los testigos y ellos son los que votan. Por lo menos en Chile no es así. Solo el juez es el que da la sentencia. Ok. En este caso tenían que ser 500 personas griegas las que daban su voto para que se sentenciara a una persona, como culpable o como inocente. Las condenas de esa época casi siempre eran destierro de la ciudad, multas muy altas económicamente, o pena de muerte, perdón. Me puse media dominicana. La pena de muerte era lo que más se daba en el caso de los filósofos, porque siempre se les culpaba de creencia en contra de los dioses griegos, o diferentes falacias que los sofistas iban a acusar a los filósofos. A Sócrates en particular lo fue a acusar Meleto, ya que va a ser un sofista, un maestro sofista. Meleto va a dar este discurso en el juicio, va a decir que Sócrates es culpable de corromper a la juventud, de no reconocer a los dioses de la ciudad, y por el contrario, sostiene extrañas creencias y nuevas divinidades. ¿Por qué Sócrates va a creer en otras divinidades? Porque Sócrates va a tener la creencia de un ser superior, de que en realidad los dioses no son tan dioses. ¿Ya? A pesar de ser griego, él sí tenía conflictos con la, ¿cómo decirlo?, con la mitología griega. Para nosotros mitología griega. Fue acusado de ser corrupto, fue acusado de llevar por el mal camino a los jóvenes y enseñarles mentiras, a no creer en sus dioses. También fue acusado de estar de acuerdo con dioses paganos. Y el problema más grande fue la ética. Se le acusó por no tener ética a Sócrates, que justamente su trabajo fue todo enfocado a lo que era la ética y la moral. ¿Ya? A Sócrates se le sentencia a muerte. Era la máxima pena, la pena capital. Y él, a diferencia de muchas otras personas, filósofos que ya habían sido muertos por esta pena, él la acepta. Acepta la pena de muerte y él dice que obra de acuerdo a la virtud y la ética, más allá de las consecuencias que esto pueda acarrear. Él dice que la muerte va a estar bien si es que estas personas creen que éticamente está correcto. A Sócrates sí se le dio la oportunidad de correr, de arrancar, sus discípulos eso es lo que ellos querían, que él arrancara, pero él como buen maestro lo que hizo fue entregarse. ¿Sí? Otra cosa que deben saber de Sócrates es que era peripatético. Las personas peripatéticas son personas que enseñan, pero caminando. Ellos caminan, no paran de enseñar y siguen caminando. Es un método, ¿ya? Se llama peripatético. Yo tuve una profesora de historia eclesiástica, filosofía y varias materias, y ella era peripatética. Ella ponía así todas las sillas del salón de forma que ella pudiera caminar durante toda la clase alrededor de nosotros, y de esa forma ella enseñaba, porque ella decía que le ayudaba a expresarse. Sócrates era peripatético, ¿ya? A modo de, no sé, de chisme, para que sepan. Esta fue una de las últimas cosas que dijo Sócrates, se las voy a leer porque me gusta mucho y me parece bastante importante para tenerlo en cuenta nosotros ahora en la actualidad. Dice, si os cuidáis de vosotros mismos, cualquier cosa que hagáis me será grata, a los míos y a vosotros mismos, aunque ahora no os comprometáis a nada. Pero si por el contrario no os preocupáis de vosotros mismos y no queréis vivir de manera conforme con lo que ahora y antes os he dicho, hacerme ahora muchas y solemnes promesas que no servirán de nada. ¿Ya? Sócrates siempre, como les conté, él siempre fue muy autocrítico. Él decía que nosotros no debemos juzgar ni criticar al resto, sino pensar en nosotros mismos.
y que de esa forma, de nosotros mismos, conocernos, vamos a llegar a un pleno conocimiento. ¿Ya? Y ahora, lo que le estaba diciendo como discurso final a sus discípulos es que no hagan promesas en vano, que no van a cumplir, sino más bien que ellos se cuiden, que piensen en ellos y en los demás, y se comprometan a eso. Es súper importante. Porque no faltan las personas que cuando alguien está en el lecho de muerte, hace promesas en vano. Y después uno piensa, no sé, no falta el familiar por ahí que le encanta hacer promesas a la gente en el lecho de muerte, y después pasa el tiempo y usted se da cuenta y la persona nunca cumplió las promesas que hizo. Lo que Sócrates le está pidiendo es justamente eso, que sean coherentes. Que hagan las cosas por su propio bien. Que no hagan promesas que no van a cumplir, y eso es lo que a él más le duele, que es lo que le dice, que por favor no le hagan solemnes promesas que no servirán de nada. Perfecto. Entonces, así fue como murió nuestro querido Sócrates. Fue sentenciado a la pena de muerte. Su mayor perspectiva crítica para nosotros en la actualidad y para esa época fue conocerse a sí mismo. ¿Ya? Eso es algo que nos deja como a modo de reflexión. El conocernos a nosotros mismos. La importancia para Sócrates es la educación. Él siempre educó a las personas. Ahora vamos a continuar, no sé cómo vayan con las lecturas, yo ya les di el pase para continuarlas. Vamos a hacer una pregunta que estaba en el libro, ¿ya? ¿Cómo un pastelero puede hacer 50 pastas completamente iguales? ¿Es pregunta? Claro, claro, es pregunta. Según lo que dice el libro, con un molde. Con un molde, ok. ¿Y por qué todos los caballos son iguales? Bueno, Platón plantea esa misma idea relacionándola con lo de las tortas, ¿no? Que si la manera para hacer que un montón de tortas salgan exactamente iguales, o muy similares así, o con la misma esencia, digamos, tenía que haber un molde. Entonces, lo que él planteaba para los caballos y para los seres vivos en general y la naturaleza, es que tenía que existir también un molde que se usara para dar la idea, digamos, de todo lo que vemos, ¿no? Pero que obviamente, este molde vendría a ser como espiritual, como abstracto, como de otra dimensión, otro mundo. Platón lo llamaba el mundo de las ideas, de donde venían todos estos conceptos abstractos, todos estos modelos de lo que nosotros percibimos con los sentidos. Genial, Martina, muchas gracias. Sí, él hablaba de este molde intangible que de alguna forma nos moldeaba. ¿Ya? Después él también va a hablar de que la ética y la moral van a ser parte de lo que va a ser... Denme un segundo. Ok, ahora sí, perdón. Esto que nos va a poner límites, de alguna forma nos va a dar ese límite. Perdón, parece que escucha a Martina y se emociona esta perrita. Nos va a poner límites para... Martina le voy a poner a esta perrita. Martina. Ya, ahora sí, perdón, disculpen la distracción. Va a ser lo que nos va a limitar y nos va a dejar más o menos a todos parecidos o en similitud. Va a ser la ética y la moral, ¿ya? La siguiente pregunta es, ¿el alma de los seres humanos es inmortal? ¿Alguien? Florencia dice que sí. A ver, ¿quién más apoya eso? Para Platón sí era inmortal el alma y prácticamente venía desde este mismo mundo que decía Martina, el mundo de las ideas. Y al momento que el alma, bueno, venía a este mundo, está dentro de nosotros, esta parte inmaterial que sería el alma tendría ciertos recuerdos
esto de las reminiscencias, que por medio del alma nosotros tendríamos la capacidad de recordar estas cosas o estas ideas esenciales del mundo de las ideas, y por medio de estos recuerdos nosotros podríamos identificar las cosas de este mundo, por medio de los sentidos. Exacto, Jonathan. No, nadie lo pudo haber dicho mejor. Me encanta tu estilo tipo gamer, como Guillermo también, así, súper pro. Ok. La cuarta preguntita sería, ¿hombres y mujeres tienen la misma capacidad de razonar? Y aquí está la pelea. Saquen cuchillos, fuego, todas las feministas, los machistas también, saquen ahí. Hoy va a haber pelea. ¿Qué opinan ustedes? ¿Los hombres y las mujeres tienen la misma capacidad de razonar? Sí, yo creo que sí. Que me ¿Sí? demuestren lo contrario. Ok. Ahí Martina retó. ¿Quién está de acuerdo con Martina o cree algo diferente? Creo que más bien lo hacen mejor porque desde el punto de vista Y no escuché. de los hombres a veces se nos cuesta poder captar un indirecto a veces de las mujeres. Pero no sé qué piensan ustedes. Yo creo que así como capacidad es la misma. Ahora que nuestro razonamiento esté ligado, obviamente, a lo que es biológico, nuestro sexo puede ser, digamos, que la manera de pensar sea diferente o las conclusiones sean otras, pero así como la capacidad es la misma, según yo entiendo, ¿no? Claro, sí, sí. O sea, hay mujeres que la verdad yo a veces las veo y digo no tienen ninguna capacidad. Y luego también hay hombres, así que tú los ves, las decisiones que toman, cómo actúan, y tú dices no tienen capacidad, o sea, nacieron medios vacíos. Pero entiendo tu punto, Martina. ¿Alguien más que quiera decir algo en cuanto a esta pregunta? Ok, aquí va. Se cree que sí, ¿ya? Se cree que todos tenemos la misma capacidad de razonar, porque es así, todos tenemos la capacidad de razonar. Muy independiente de que algunos la usen y otros no. Lo mismo las mujeres. Pero sí van a haber algunas diferencias, que van a ir no con la capacidad de razonar, sino con la forma de razonar. Está más que declarado que desde la neurociencia, la mujer y el hombre son súper diferentes, desde la parte neurológica. Incluso la capacidad de lenguaje es diferente y su forma de decidir es diferente. La mujer tiene la capacidad de unir ambos hemisferios al hablar, por lo tanto la mujer puede hablar muy fácil de sus emociones y a la vez puede razonar, pero ligada a sus emociones. No hay forma de que la mujer saque las emociones para poder usar el razonamiento. Esa es una falla que Dios nos dejó por algún motivo, porque a veces las emociones no nos dejan muy en paz y razonamos medio distorsionados. Los hombres, por otro lado, solo pueden usar solo un hemisferio a la vez. Por lo tanto, a ellos les cuesta un poco más expresar la parte emocional. Ojo, no estoy diciendo que esta sea una falla, una desventaja, no, solo es una forma diferente de razonar. Por eso a los hombres se les tiende a conocer más, porque son como más racionales, ellos son como cabeza más fría para tomar algunas decisiones. Las mujeres por ahí son un poco más emocionales por esta causa. ¿Ya? Sí, Martina ahí tiene cara de, ¿qué está diciendo esta que arruinó todo mi comentario feminista? Estaba leyendo el libro al mismo tiempo que escuchaba lo que estaba diciendo. Ah, porque De mi una cara cara de seriedad que dije, era ya mi cara de lectura, era. cara de qué está diciendo. Ok, vamos a continuar entonces antes de que Martina me lance un bombazo. Hay algunas palabritas griegas que me gustaría que ustedes tomen nota porque están muy relacionadas a la filosofía. Son eikasia, se las voy a escribir en el chat para que no la vayan a escribir mal. Eikasia significa imaginación. Y esto necesito que ustedes recuerden estas palabras porque van a ser importantes para nosotros. Eikasia, pistis, que es muy conocida como la fe en el Nuevo Testamento, en filosofía significa, o sea, va a ir más ligada a lo que es una creencia. Necesito que esas palabritas las tengan ahí porque son importantes. Ahora, ¿de qué vamos a hablar? Los griegos y en general las culturas tenían por creencia que el sol
Cuando estaba el sol, estaba todo bien. Esa era la idea del bien para los griegos, y en general para algunas culturas. Si nos vamos a la arqueología, casi todas las culturas adoraron al sol como Dios supremo. Cuando veían cosas de la naturaleza, ellos decían que eran cosas sensibles, porque era algo que tenía vida. ¿Ya? Es algo bueno, pero es algo sensible. Y todo lo que para ellos era abstracto tenía que ver con objetos matemáticos. Hay otra palabra que quiero que ustedes anoten ahí, que es otra palabra griega. Ahora se la estoy escribiendo. Dianoia, que está relacionada a todo lo que es el conocimiento discursivo. ¿Alguien aquí que sepa qué es discursivo? ¿O es una palabra nueva para todos? Debe haber una relación con el discurso, ¿no? Naturalmente, o sea, como esa capacidad de poder expresar los conocimientos de manera lógica, expresando causas y principios, ¿no? Yo creo que es básicamente eso. El conocimiento discursivo está relacionado al conocimiento reflexivo, ¿ya? Al conocimiento que uno logra al reflexionar sobre algo, como lo decía Sócrates. Al nosotros pensar en nosotros, autoconocernos, vamos a lograr un conocimiento de algo. Ese conocimiento es un conocimiento discursivo, intuitivo, así como Nico con la palabra. ¿Sí? Nico nos ayudó un poco más o menos con la intuición de qué significaba la definición. Hay otra palabra griega que nos va a servir, que es en cuanto a los conocimientos, porque estamos viendo los tipos de conocimientos. Es la palabra noesis. Se las voy a escribir. Noesis. Sí. Y está relacionada a la inteligencia. Esta palabra significa inteligencia en griego. Está, a ver, no sé cómo, yo creo que les voy a mandar una foto para que a ustedes se les sea un poco más fácil comprender. También está la palabra eicones. ¿Alguien sabe lo que es eicones? ¿Alguien que se le más o menos imagine qué puede ser eicones? ¿No? Significa imágenes en griego. ¿Ya? Por eso de aquí salen los iconoclastas. Y de ahí mismo no se deriva la palabra eikasia. Sí, exactamente, de ahí mismo. Después viene la palabra zoa, que significa animales. Matemática, que es muy similar. Esa no se las voy a escribir porque la verdad es bastante similar. Y está la palabra archai. Se las voy a escribir porque no quiero que escriban mal las palabras griegas. Y ahí me salió un alumno de griego. Perfecto. Escribió pistis. Una palabra súper importante para el Nuevo Testamento. Ok. Esa palabra significa principio, la que les acabo de mandar. Eikasia, ya la tienen, ¿verdad? A ver, yo les voy a nombrar las palabras y que alguien me vaya dando el visto bueno de que yo ya les dije. Martina, ¿me ayudas tú, porfa? Ok. Eicones. Zoa. Voy a prender el micrófono porque no. Zoa, creo que no. Ok, zoa es animales. Z-O-A. Ya les escribo. Ah, yo lo estaba escribiendo. Matemática sí, ¿o no? Sí. Zoa. La otra se escribe así en matemática para que lo vean. Arjai, sí. Arjai, sí. Arjai, no sé cómo se pronuncia eso. Eikasia. Sí. No, ¿dónde está? Pistis. Ah, sí, casi sí, 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 sí. Dianoia. También. Noesis. También. Doxa. No, esa no. Doxa significa opinión. ¿Y episteme lo dije? No. Episteme significa ciencia. ¿Ya? Ok. Ok, perfecto. Estas palabras para los filósofos eran fundamentales porque trataban primero del mundo de las ideas, el mundo de la imaginación, el conocimiento, las opiniones, la ciencia,
la fe, la creencia en algo. Y ahora, hoy vamos a hablar de un filósofo súper importante, que a Pablo le gustaba mucho, incluso siguió el dualismo, y es Platón. ¿Ya? Platón es un filósofo que data del 428 al 500, no, perdón, del 428 al 354 a.C. ¿Ya? Era de la aristocracia. Después de su muerte, después de la muerte de Sócrates, abandonó Atenas, porque Sócrates era su maestro. Y más tarde regresó a Atenas, pero para fundar una academia de filosofía, ¿ya? Él decía que nadie que ignore la geometría o la matemática podía entrar a su academia, porque él amaba eso, él amaba la matemática. O sea, yo jamás hubiera podido conocer a Platón. Jamás, o sea, ni a la esquina hubiera llegado de su academia y ya me hubieran lanzado a los perros o a los guardias. Toda la gente de Atenas creía que él se iba a ir, que se iba a cansar y se iba a ir, porque, claro, mataron a su maestro en Atenas, y él mismo se fue luego de la muerte de él, y creían que él, la verdad, no le iba a ir muy bien en Atenas. Y además, con la muerte de Sócrates, eso dio más fuerza a los sofistas, y a los maestros sofistas. Además, Platón no fue el único de los discípulos que se fue de Atenas, se fueron bastantes filósofos, entonces quedaron solo los charlatanes que poco o nada de conocimiento tenían. Así que la gente se acostumbró a ese tipo de maestros. Él fue un prototipo de todas las universidades futuras, su academia. Es un modelo que se usa aún en educación, las universidades. Las materias básicas eran aritmética, que él les enseñaba, geometría, astronomía, armonía sonora, que es música, y la academia contaba con aparatos científicos y una biblioteca. ¿Cómo les queda el ojo? O sea, mataron a Sócrates como maestro de filosofía, y luego, unos años más tarde, llega Platón con una academia sumamente organizada. Su finalidad era adiestrar a la mente para permitir que los hombres pensaran por sí mismos a la luz de la razón. Pensaran por sí mismos, así como hablaba Sócrates de conocerse a sí mismo. El método, al parecer, era la investigación supervisada, ¿sí? Como en las escuelas de hoy en día. El profesor supervisa a los alumnos, ¿ya? La enseñanza exigía el esfuerzo conjunto de profesores y alumnos, de forma dialéctica. O sea, Platón, ¿qué sacó de Sócrates? La dialéctica. ¿Sí? A método de hablar y de discutir, iban aprendiendo. Es un súper buen método cuando los niños están entre los 5 y los 7 años, porque a esa edad, según algunos psicólogos evolutivos, como Jean Piaget, a esa edad los niños tienen muchas dudas y muy pocas respuestas por parte de los adultos. Y este método es súper bueno para enseñarle a que ellos mismos lleguen a sus propias respuestas. De todos los alumnos que tuvo Platón, Aristóteles fue el más intelectual. Fue el que se leyó toda la biblioteca de la academia que tenía Platón. Así como dato curioso. Aristóteles se leyó todos los libros que tenía Platón. Y estuvo ahí 20 años estudiando. O sea, eso nos dice de que Platón debió haber sido un muy buen maestro. Porque yo, si ustedes me preguntan, yo no volvería donde yo estudié en el colegio jamás, menos 20 años y por decisión propia. O sea, ahí ya perdí la cabeza para decir algo así. La teoría de las ideas es una de las cosas fundamentales de Platón. Platón afirmaba que la palabra caballo no se refería a un caballo en particular, sino a cualquier caballo. Aquí volvemos a lo que le daba importancia a Sócrates, que era el definir las cosas, definir las palabras, ¿ya? Él dice que de alguna manera existe un caballo ideal fuera del espacio y del tiempo, y que la idea es real. Lo particular es solamente algo aparente. Lo particular no es algo real, sino lo general es lo real. ¿Cómo vamos? Porque Nico tiene cara ahí de que no está entendiendo nada. Y pone así como cara de intelectual. No, es que estoy meditando en eso, o sea,
¿Cómo podría ser lo particular? Estaba pensando yo como autistas particulares, entonces no existimos. No, estaba yo meditando. No, o sea, no entiendo por qué lo general sí existe y lo particular no. O sea, lo general sería como toda la creación y lo particular sería como lo, no sé, lo imaginario. ¿Estoy comprendiendo o de pronto Claro. estoy perdido? Un ejemplo, un caballo que es muy grande sería algo particular. Un caballo pequeño también sería algo particular. Pero si tú ves fuera de esa descripción, siguen siendo caballos. Porque en lo general son caballos, no en lo particular. Por ejemplo, las personas. Hay grandes, pequeñas. Bueno, todas las personas son lindas. Ay, Martina se ríe con una cara de cruel, de mala, de que ya se imaginó al hermanito medio feo que andaba ahí detrás. Mira su cara de risa. Todas las personas son lindas, o sea, algo lindo deben tener. Las emociones, por último. O los zapatos, tiene lindos zapatos, pero todas las personas tienen algo lindo. Ah, Martina es argentina. ¿Cómo la molesta, joder? No, en Argentina hay uno de los pocos países donde hay gente que es bastante linda, debo admitir. Pero bueno, gracias a la influencia italiana, alemana y todo. Ok. Vamos a continuar antes de que Martina se nos haga pis de tanta risa. Mira, se está ahogando. Que alguien le lleve agüita, por favor. Y Nico se hace loco ahí, el intelectual, tratando de taparse la risa que tiene. Hay algo bastante famoso de Platón, el espíritu de burla, dice Melvin. Está fuerte, hay que hacer un exorcismo. A ver si se quedan algunos después para que hagamos el sub de liberación. Ok, no sé si han escuchado sobre la alegoría de la caverna. Por supuesto que sí. Claro, obvio. Por supuesto. Ahí alguien dijo por supuesto y no lo pude ver quién fue. Jonathan. Yo, profe. Yo lo vi. Sí, fui yo. Sí, ¿verdad? Y la alegoría de la caverna es algo que a mí me encanta, porque nos dice mucha verdad en diferentes puntos de vista, ¿no? Nosotros lo podemos tomar desde la educación, lo podemos tomar en la actualidad desde la política, porque algunas personas ven diferentes ángulos en cuanto a lo que es economía, evangelio, también hay personas que ven desde la posición en la que están, y no más allá. Les voy a mostrar la alegoría de la caverna. A ver si Carlita me ayuda. Carlita, ¿cuánto nos queda? Quedan 10 minutos. No vamos a alcanzar entonces, pero vamos a ver cómo lo hacemos. Ah, ya sé lo que vamos a hacer. Guillermo me acaba de inspirar. Guillermo tiene cara de dibujante, así que les voy a pedir que me dibujen la alegoría de la caverna todos. Así no se las enseño, la hacen ustedes, y yo voy a ver sus dibujitos, los voy a analizar y se los voy a mandar a sus pastores para que los manden a terapia. No, mentira. Bueno, la alegoría de la caverna se las voy a explicar cuando ya tenga sus cavernas en mis manos. ¿Me pueden mandar una fotito? O bien me las pueden mostrar el día miércoles. ¿Qué les parece? El día miércoles tenemos clases, así que ahí ese es el día límite, ¿ya? Sí, no es algo súper complicado de hacer, Nico, ¿ya? No es algo súper complicado de hacer. Por favor, no se me vayan a poner ahí a hacer la sombrita, sombrita por sombrita, y el arbolito. No, por favor. Hagan algo simple, ¿ya? Pero que sí sea demostrativo para ustedes. Algo que ustedes vean esa caverna y puedan explicarme qué significa la caverna. Vamos a hablar sobre la caverna, la alegoría, o analogía, como dicen algunos, que es para ilustrar la diferencia entre la apariencia y la realidad. Ese es el fin de Platón, ¿ya? El ilustrar la diferencia entre la apariencia y la realidad. Él comienza a explicar las apariencias desde las sombras, desde los reflejos, ¿ya? Y la realidad desde los objetos en concreto. Espero que este dibujito les ayude a entender más o menos, y ya el miércoles voy a tener sus dibujos, y el miércoles vamos a tratar quiero que traigan 1 o 2 temas que ustedes puedan asimilarlo o explicarlo con la alegoría de la caverna, como yo le explicaba. Puede ser política, puede ser educación, hay diferentes, es muy grande el abanico de cosas que uno puede enseñar desde la analogía de la caverna, ya desde el conocimiento y todo eso. Bueno,
más terminé la clase porque no alcanzo a enseñarles sobre la caverna. Y la verdad me dejó bastante triste. Yo quería, pero no hay forma, no alcanzo. Bueno, espero que les haya gustado la clase de hoy. Hoy vimos la muerte de Sócrates, cómo Meleto lo traicionó, el sofista, así que cuando ustedes vean a un sofista, tienen que vengar la muerte de Sócrates. Hay que apedrarlo. Claro, por lo que le hicieron a Sócrates. También hablamos más o menos de Platón y ahora estamos viendo su forma de ilustrar, que sería la alegoría, pero sí, ya vimos algunas cositas como la teoría de las ideas, con el tema de los caballos, que diferenciaba su academia de filosofía con otra, y es que él obligaba a que la gente pudiera aprender matemáticas y pudiera razonar por sí sola. Le enseñaba con métodos de dialéctica, heredados de su maestro Sócrates, y hablamos de que Aristóteles fue uno de los más intelectuales de los discípulos de Platón, y estuvo ahí 20 años trabajando con él. Le di estas palabras griegas que no se pueden olvidar, por favor anótenlas en alguna parte, si alguien las puede mandar al chat para ayudar a los demás, sería perfecto. Y les leí la última perspectiva crítica de Sócrates. Eso sería la clase de hoy. Ahí dice Carlita que vamos a tomar una foto grupal. Menos mal me peiné ahí como salgo en esa foto, porque si no, un desastre. Ahí se está peinando la barba, y yo sé... Qué gracioso. Sí. Y Nico con su cara de bueno. Martina, mira ahí, ya se le acabó la risa, gracias a Dios. Bueno, hermanitos, preparamos las camaritas un momento antes de terminar la clase. Y tenemos tarea para la próxima, ¿no? Sí. Ya estuve empezando a dibujar mi caderno yo también. Y la genial. no la tratamos, conciencia y conciencia. Bueno, listo, vamos a sacar una fotito. 3, 2, hermanitos, hoy estamos a tiempo, enciendan las camaritas, una fotito para guardar. Bueno, Romy, usted no sale. No, Carlita, yo no puedo, por eso